Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer este lindo monedero o tarjetero. Es muy sencillo y totalmente apto para principiantes. Estaré trabajando con hilo de algodón de 6 hebras en 2 colores a elección y una aguja de crochet de 2.5 milímetros. Comenzamos con el color que vamos a utilizar en la parte central, haciendo 19 cadenas. Al tener las 19 cadenas, vamos a dejar un puntito sin tejer y nos venimos tejiendo de regreso. Desde el segundo punto en adelante tomamos una sola de las hebras y hacemos 18 puntos bajos de regreso. Al finalizar subimos con una cadenita al aire, damos vuelta al tejido, hacemos un aumento en el primer punto, es decir, 2 puntos en ese punto. Luego continuamos haciendo 16 puntos bajos. Nos va a quedar un solo puntito al final. Allí vamos a hacer otro aumento. 2 puntos en ese mismo punto. Subimos con una cadenita al aire, damos vuelta al tejido. Para la siguiente línea vamos a hacer solo puntos bajos, 20 puntitos que tenemos en esta línea. Al finalizar subimos con una cadenita al aire y damos vuelta al tejido. Acá vamos a hacer un aumento al inicio, 18 puntos bajos y un aumento al final. Comenzamos con un aumento en el primer puntito. Seguimos con 18 puntos bajos. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento. 2 puntos en ese mismo punto. Subimos con una cadenita al aire, damos vuelta al tejido y hacemos solo puntos bajos, 22 puntitos que tenemos en esta línea. Desde la vuelta 6 hasta la número 30 vamos a hacer solo puntos bajos. Todas estas líneas desde la 6 hasta la 30. Hacemos 22 puntitos, subimos con una cadenita al aire, regresamos con 22 puntitos. Subimos con cadenita, 22 puntos y así sucesivamente hasta llegar a la línea 30. Cuando hemos llegado a la línea 30, nuestro tejido va a estar de esta forma. Para la línea 31 subimos con una cadenita al aire, damos vuelta al tejido y vamos a hacer una disminución. Pero vamos a disminuir solo dejando este primer puntito sin tejer y vamos a comenzar desde el segundo punto. De allí en adelante hacemos 18 puntos bajos. Al terminar los 18 puntos vamos a dejar un puntito sin tejer y nos vamos a ir directo al último punto y así vamos a hacer otra disminución, teniendo 20 puntitos en total. Para la siguiente vuelta subimos con una cadenita al aire, damos vuelta al tejido y hacemos 20 puntos bajos que tenemos en esta línea. Al finalizar subimos con una cadenita al aire y vamos a hacer una disminución al inicio y otra al final. Entonces dejamos un puntito sin tejer y a partir del segundo punto hacemos 16 puntos bajos.
Este es el 15, el 16. Ahora dejamos un puntito sin tejer y nos vamos directo al último punto. Esta sería otra disminución y terminamos la línea. Subimos con una cadenita al aire, damos vuelta al tejido y hacemos 18 puntos bajos que tenemos en esta línea. Al finalizar aseguramos con una cadenita al aire y podemos cortar el hilo y esconder. Así nos quedará el tejido base. Para hacer los bolsillos vamos a hacer 2 tejidos haciendo el mismo patrón del tejido base desde la vuelta 1 hasta la vuelta 15. Al llegar a la vuelta 15 solo cortamos y vamos a colocar uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Colocamos bien dónde van a ir unidos y nos va a quedar este espacio en el medio sin tejer. Podemos colocar marcadores para no equivocarnos. Vamos a comenzar a tejer desde la parte externa, donde tenemos el tejido base. Ingresamos con el hilo del color más oscuro y vamos a tomar un puntito del tejido base y un puntito del bolsillo. Tenemos exactamente los mismos puntos. Hacemos un nudito corredizo, tomamos ambos puntos sacamos el hilo por ambos tejidos y cerramos en punto bajo. Así vamos a repetir alrededor de estos 2 tejidos. Punto sobre punto. Así continuamos tejiendo toda esta parte de arriba. Luego acá al lado dejamos los 4 puntitos que nos quedan sin tejer y luego seguimos con el siguiente bolsillo. Acá ya se me está acabando el espacio del bolsillo número 1, así que quitamos el marcador y hacemos los últimos puntitos. Luego hacemos los puntitos que debemos tejer solamente en el tejido base. Quitamos el marcador que tenemos con el bolsillo número 2 y empezamos a unir ambos tejidos, la base con el bolsillo número 2. Y seguimos uniendo toda esta parte al lado, los puntitos que van solos y finalizamos. Al llegar al último punto ya podemos cortar el hilo. No vamos a hacer un puntito deslizado al final, sino que nos vamos a ayudar de la agujita lanera para hacer otro puntito falso.
Con la agujita lanera nos vamos al último puntito tomando por la parte de arriba. Luego nos vamos a la base por la parte de arriba, de donde sale el hilo. Alamos y nos queda este puntito como si fuese uno más tejido. Escondemos el hilo y cortamos. Así nos quedaría el tejido ya unidos los dos. En esta línea, en la parte de arriba, vamos a delimitar los 18 puntos que tenemos. Así que podemos colocar un marcador en el punto número 1, contamos 18 puntitos de la parte de arriba y colocamos el otro marcador. Luego, desde cada una de esas marcas contamos 5 puntos hacia adentro y allí colocamos otro marcador. Lo hacemos del lado izquierdo y luego del lado derecho. Aquí está el punto, contamos 5 hacia adentro y colocamos el siguiente. En el centro nos quedarán 8 puntitos. Ahí es donde vamos a hacer el tejido donde va a ir el botón. Con el hilo del color central comenzamos haciendo un nudito corredizo. Tenemos el marcador, nos vamos a un puntito al lado, el izquierdo, y de allí comenzamos a hacer 8 puntos bajos. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Ya podemos quitar los marcadores para tejer con más facilidad. Subimos con una cadenita, damos vuelta al tejido y vamos a tejer 8 puntitos más de regreso, sin aumentos ni disminuciones. Subimos con una cadenita al aire, damos vuelta al tejido y hacemos 8 puntitos bajos de regreso. Y así vamos a hacer hasta la vuelta número 9. Similar a como hicimos el cuerpo base, pero esta vez con solo puntitos en el medio. Acá ya tengo las 9 líneas hechas. Ahora vamos a hacer el espacio en donde vamos a colocar el botón. Tejemos puntos bajos y dejamos sin tejer el espacio donde va el botón. Subo con una cadenita al aire, doy vuelta al tejido. En mi caso voy a hacer 2 puntitos bajos, dejo 4 puntos sin tejer y hago 4 cadenitas al aire. Dejo los 4 puntitos y hago los 2 últimos puntos que me quedan. Lo hago así por el tamaño de mi botón. Si tu botón es más grande, dejas más espacio y si es más pequeño, haces más puntos bajos y menos espacio. Para la siguiente línea subimos con una cadenita al aire, damos vuelta al tejido y vamos a hacer 8 puntos bajos. 2 puntitos bajos en la base, 4 puntitos tomando una solita de las hebras donde hicimos las cadenitas al aire. Luego volvemos a la base y hacemos 2 puntitos bajos que nos quedan. Tendremos en total 8. Subimos con una cadenita al aire y damos vuelta al tejido para la siguiente línea. Vamos a hacer una disminución al inicio y al final, de modo que dejamos el primer punto sin tejer. Hacemos 5 puntos bajos. Dejamos un punto sin tejer y nos vamos al último puntito. Tendremos 6 puntos en total. Subimos con una cadenita al aire y damos vuelta al tejido. Acá también vamos a hacer una disminución al inicio y otra al final. Dejamos un punto sin tejer y hacemos 3 puntos bajos. Dejamos un punto sin tejer y nos vamos al puntito final.
Hacemos una cadenita al aire para asegurar y podemos cortar el hilo. Ahora vamos a hacer el borde con el color oscuro. Hacemos un nudito corredizo, entramos por la parte derecha que tenemos en color blanco y nos vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor, empezando por la parte derecha, luego la parte superior y luego la parte izquierda de bajada. Ya hicimos todo el borde donde teníamos blanco, ahora nos vamos a ir al tejido base nuevamente. Vamos a tomar uno de los puntitos y hacemos un punto deslizado. Subimos con una cadenita al aire, nos vamos al siguiente punto y hacemos punto deslizado. Así vamos a hacer el borde. Punto deslizado, cadenita al aire, punto deslizado, cadenita al aire. Este borde lo vamos a hacer por todo alrededor de la base. Y ahora vamos a continuar haciendo lo mismo en el tejido donde va el botón. Ya acá terminamos con todo el bordecito. Esta marquita que tengo acá es donde va a ir el botón. Vamos toda la parte central, lo marcamos y allí es donde vamos a tejer el botoncito, tomando solamente la parte externa. Cuando ya hemos cosido el botón, este sería el resultado final. Acá podemos colocar papelitos, tarjetas, billetes, monedas y cualquier cosa que necesites guardar. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este monedero. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo proyecto.